PlayStation 5 Pureisutson 5, abreviada como PS5, es la quinta consola de videojuegos de sobremesa desarrollada por la empresa Sony Interactive Entertainment, a la vez que es la tercera consola de Sony en ser diseñada por Mark Cerny. Fue anunciada en diciembre de 2019 como la sucesora de la PlayStation 4. Se lanzó el 12 de noviembre de 2020 en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur y Canadá, y en la semana siguiente en el resto del mundo. La PlayStation 5 junto con la Xbox Series XS de Microsoft, lanzada el mismo mes, son parte de la novena generación de consolas de videojuegos. La plataforma se lanzó en dos variantes, un modelo base con una unidad de disco óptico compatible con Ultra HD Blu-ray y una edición digital que carece de esta unidad, que sirve como modelo de menor costo para quienes prefieren comprar videojuegos mediante descarga digital. Las principales características de hardware de la PlayStation 5 incluyen una unidad de estado sólido personalizada para transmisión de datos de alta velocidad para permitir mejoras significativas en el rendimiento del almacenamiento, una GPU AMD capaz de mostrar una resolución de 4K de hasta 120 cuadros por segundo, trazado de rayos acelerado por hardware para realismo, iluminación y reflejos y el motor Tempest que permite efectos de audio 3D acelerados por hardware. Otras características incluyen el controlador DualSense con retroalimentación áptica y compatibilidad con versiones anteriores de la mayoría de los videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation VR. Desarrollo. El popular arquitecto principal de la línea de consolas PlayStation, Mark Cerny, implementó un ciclo de retroalimentación de 2 años después del lanzamiento de PlayStation 4. Esto implicó visitar regularmente a los desarrolladores propios de Sony en intervalos de 2 años para averiguar qué preocupaciones tenían con las deficiencias en el hardware actual de Sony y cómo se podría mejorar dicho hardware, en actualizaciones de consola o para la próxima generación. Esta retroalimentación se incorporó a las prioridades del equipo de desarrollo de la consola. En el desarrollo de PlayStation 5, un problema clave fue la duración de los tiempos de carga de los juegos. Esto se basa en el tamaño de los datos que se cargan en el juego, la ubicación física de los datos en el medio de almacenamiento y la duplicación de datos en el medio para reducir los tiempos de carga. Un objetivo importante era encontrar formas de reducir el tiempo de carga. Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, declaró que Sony había investigado la viabilidad de una versión de PlayStation 5 de bajo precio y especificaciones reducidas, como lo que Microsoft había hecho con su Xbox Series X y su contraparte de menor potencia, la Xbox Series S, y concluyeron que creían que tales consolas no funcionaban bien y se volvían obsoletas demasiado rápido. Comercialización y lanzamiento. Cerny describió públicamente por primera vez la nueva consola en una entrevista con la revista Wired en abril de 2019. A principios de 2019, el informe financiero de Sony para el trimestre que finaliza el 31 de marzo de 2019 afirmó que se estaba desarrollando un nuevo hardware de próxima generación, pero que no se enviaría antes de abril de 2020. En una segunda entrevista con la revista Wired en octubre de 2019, Sony dijo que tenía la intención de enviar su consola de próxima generación a todo el mundo para fines de 2020. Las especificaciones de hardware actuales se revelaron en octubre de 2019. En la CES 2020, Sony presentó el logotipo oficial de la plataforma, que sigue el estilo minimalista similar de las consolas y la marca PlayStation anteriores. 10. Las especificaciones completas fueron dadas en una presentación en línea por Cerny y publicadas por Sony y Digital Foundry el 18 de marzo de 2020. Digital Foundry habló con Cerny en detalle y publicó una inmersión profunda el 2 de abril. Se había planeado una importante exhibición de la biblioteca de videojuegos para el 4 de junio de 2020, pero se pospuso hasta el 11 de junio debido a las protestas por George Floyd. Esta presentación también fue el estreno del diseño de hardware externo de la consola. Sony planeaba lanzar la PlayStation 5 para el periodo de vacaciones de fin de año 2020. La fecha y el precio se confirmaron como parte de una presentación de exhibición de videojuegos el 16 de septiembre de 2020, la fecha de lanzamiento en Australia, Japón, Nueva Zelanda, América del Norte, Canadá, Singapur y Corea del Sur se confirmó para el 12 de noviembre de 2020 y para la mayor parte del resto del mundo el 19 de noviembre de 2020. El lanzamiento de PlayStation 5 en India se retrasó, lo que llevó a la especulación de que la razón era una disputa de marca registrada. El nombre
PS5, fue registrado brevemente por otra persona. Finalmente, la disputa se resolvió y el sistema se lanzó allí el 2 de febrero de 2021. La consola se lanzó en Indonesia el 22 de enero de 2021. El sistema estuvo programado para lanzarse en China en el segundo trimestre de 2021. La consola se lanzó con dos modelos, una versión básica con una unidad de disco óptico compatible con Ultra HD Blu-ray para soporte de videojuegos minoristas junto con la distribución en línea a través de PlayStation Store, a un precio sugerido de $499. En cambio, la variante que carece de la unidad de disco y que se concentra en el soporte de descarga digital, salió al mercado a un costo de $399. Después de la presentación del 16 de septiembre de 2020, Sony declaró que los pedidos anticipados para la consola se abrirían en varios minoristas al día siguiente. Sin embargo, varios minoristas en los Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron pedidos anticipados esa noche, lo que provocó una avalancha de pedidos anticipados, incluida la reventa, ya que los inventarios de muchas tiendas se agotaron rápidamente y crearon confusión. Sony se disculpó por el incidente del 19 de septiembre de 2020 y prometió aumentar las entregas de pedidos anticipados en los próximos días y las existencias hasta fin de año. En noviembre de 2023 se anunció y lanzó una nueva edición de la PlayStation 5 conocida coloquialmente como la versión Slim de la consola ya mencionada. Hardware estructura interna. La PlayStation 5 funciona con un sistema personalizado en un chip, SoC, diseñado en conjunto por AMD y Sony, que integra una CPU AMD Zen 2 personalizada de 7 nm con 8 núcleos funcionando a una frecuencia variable limitada a 3,5 GHz. La GPU integrada también es una unidad personalizada basada en la arquitectura de gráficos RDNA2 de AMD. Esta unidad de procesamiento gráfico tiene 36 unidades de cómputo que se ejecutan a una frecuencia variable limitada a 223 GHz, lo que la hace capaz de un rendimiento teórico máximo de 10,3 teraflops. Además admite el trazado de rayos en tiempo real acelerado por hardware, una técnica de renderizado que permite una iluminación y reflejos realistas. La consola tiene 16 GB de SRAM GDDR6 con un ancho de banda máximo de 448 GB por segundo e integra Bluetooth 5.1 y 802.11ax, Wi-Fi 6. Tanto la CPU como la GPU son monitoreadas por un sistema de impulso especial que incorpora la tecnología Smart Chip de AMD que ajusta la frecuencia de estas unidades en función de las actividades actuales de ambas para apuntar a la potencia constante ideal y un perfil de rendimiento de SoC modelo. Por ejemplo, si la CPU funciona con menor actividad, el sistema de refuerzo puede reducir su frecuencia y aumentar la frecuencia de la GPU para un mayor rendimiento sin afectar el uso de energía o la refrigeración. El sistema de refrigeración incluye un ventilador de refrigeración de doble cara para la entrada de aire de 120 milímetros de diámetro y 45 milímetros de grosor, y un gran disipador de calor con un diseño de tubería de calor estándar que según Sony tiene una forma y flujo de aire que lo hacen posible para lograr el mismo rendimiento que una cámara de vapor. El enfriamiento del SoC incluye un conductor térmico de metal líquido que se encuentra entre el SoC y el disipador de calor. El sistema contiene una fuente de alimentación de 350 vatios. Sony desarrolló la PlayStation 5 para consumir menos energía que la PlayStation 4 para los estados de juego suspendidos. La consola tiene una nueva tecnología de audio llamada Tempest Engine, que permite cientos de fuentes de sonido simultáneas en comparación con las 50 de PlayStation 4. Arquitectura de almacenamiento. El almacenamiento interno de la PlayStation 5 es una unidad de estado sólido de 825 GB personalizada, 667 GB disponibles, con una interfaz de 12 canales, que logra un rendimiento bruto de 5,5 GB diagonal siglo. Se descubrió que este tamaño de unidad atípico era óptimo para la vía de 12 canales en lugar de una unidad más común de 512 GB o 1 TB. Con una unidad de descompresión dedicada que admite Sleep y el nuevo protocolo Odle Kraken de Rat Game Tools, la unidad tiene un rendimiento típico de 8 a 9 GB diagonal siglo. Mark Kearney declaró que un SSD rápido era la principal solicitud de los desarrolladores de juegos, por lo que el objetivo no solo era tener una velocidad de lectura en bruto teórica 100 veces más rápida que la de PS4, sino también eliminar el cuello de botella de entrada diagonal salida, E diagonal S,
puntos para que el objetivo de desempeño pueda ser efectivo. Con este fin, Sony diseñó un chip personalizado con múltiples coprocesadores para trabajar al unísono con el controlador de memoria flash para reducir la latencia y canalizar los datos de manera más eficiente alrededor del sistema. En el pico, la unidad personalizada es capaz de procesar hasta 22 GB por segundo de datos comprimibles. El almacenamiento para videojuegos se puede expandir a través de un puerto NVMe Express, NVMe M2 para almacenamiento de estado sólido y discos duros USB. Sin embargo, en el lanzamiento, los discos NVMe no son compatibles y la consola no arrancará si hay uno instalado. El SSD interno no puede ser reparado por el usuario, ya que sus chips de memoria flash y su controlador están integrados en la placa base de la PlayStation 5. Aunque la instalación del juego es obligatoria, el usuario tiene cierto control sobre qué instalar, como instalar únicamente el componente multijugador de un videojuego. Si bien los videojuegos de PlayStation 4 se pueden mover entre la unidad SSD interna y una unidad externa para liberar espacio en la SSD, los videojuegos de PlayStation 5 solo se pueden almacenar en la SSD interna para jugar y no se pueden mover a un dispositivo de almacenamiento externo. La versión básica de PlayStation 5 incluye una unidad óptica Ultra HD Blu-ray compatible con discos Ultra HD Blu-ray, discos Blu-ray estándar y DVD. La PlayStation 5 no admite CD y no reproducirá contenido Blu-ray 3D. La elección de Ultra HD Blu-ray como medio de disco significa que los discos de videojuegos de PlayStation 5 pueden almacenar hasta 100 GB de datos, en contraste con los videojuegos de PlayStation 4 que generalmente vienen en Blu-ray estándar de doble capa. Discos capaces de almacenar hasta 50 GB. Videojuegos. Cada consola PlayStation 5 viene preinstalada con Astros Playroom, un juego diseñado para servir como demostración del controlador DualSense. Los videojuegos no están bloqueados por región, por lo que los videojuegos comprados en una región se pueden jugar en consolas en todas las regiones. Sony anunció sus responsabilidades simultáneas de apoyar a la comunidad de PlayStation 4 y adoptar la PlayStation 5 como un avance tecnológico importante. En una entrevista con Games Industry, Biz, Ryan declaró: "Siempre hemos dicho que creemos en generaciones. Creemos que cuando te tomas la molestia de crear una consola de próxima generación, debe incluir características y beneficios que la generación anterior no incluye, y que, en nuestra opinión, la gente debería crear videojuegos que puedan aprovechar al máximo esas funciones". Discutiendo las capacidades del controlador DualSense con Geoff Keighley, el gerente general Eric Lampel afirmó que Sony quiere que evolucione cada parte de la experiencia, pero para que eso suceda, no podemos llevarnos a todos los de las consolas anteriores a una experiencia de próxima generación hardware. Necesita nuevos dispositivos para experimentar lo que estos desarrolladores quieren que experimente. Ratchet & Clank Rift Apart se destacó como un juego de próxima generación que no es técnicamente posible en hardware antiguo. Lampel le aseguró a Keighley que el interés en PlayStation 4 no terminará abruptamente y habrá más por venir. La definición de Sony de las consolas como generaciones distintas se había interpretado ampliamente como un cambio que definió la era hacia los videojuegos exclusivos de PS5 que explotan las capacidades de la consola en lugar de lanzar videojuegos de generaciones cruzadas que se juegan en ambas consolas PlayStation. Ryan dijo que no debería haber ninguna decepción, ya que las versiones de PS5 aprovechan el conjunto de funciones avanzadas de la consola y que las versiones de PS4 se pueden actualizar libremente. Pocos videojuegos importantes como Horizon Forbidden West se desarrollan como lanzamientos simultáneos para PS4 y PS5, y Sony apoya a cualquier editor que quiera ofrecer versiones mejoradas de videojuegos de PS4 sin costo adicional.